Ya vamos a comenzar con la presentación de Luis Caldera. Luis, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Hola Diana, buenas tardes, ¿cómo estás? Todo súper, súper bien. Hoy nos vas a hablar del rol de las simulaciones en las transformaciones de Vox. Entonces, cuando quieras puedes comenzar. Yo voy a estar acá como pendiente del tiempo, las preguntas del chat. ¿Te parece que las preguntas las cojamos en el chat y luego al final las realicemos? Sí, me parece bien. Perfecto. Listo, ya se ve Ok. súper la presentación. Entonces, bienvenidos a todos y todas. Luis, adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por compartir su tiempo acá conmigo en esta presentación sobre el rol de las simulaciones para las transformaciones DevOps en el DevOps Day virtual de Medellín, ¿no? Bueno, gracias a los patrocinadores es que este evento pues, se puede llevar a cabo. Acá pueden ver algunos de los patrocinadores y vamos a entrar en materia. La presentación que vamos a ver, el tema que vamos a hablar es el rol que tienen las simulaciones en las transformaciones DevOps, ¿no? Primero me presento, mi nombre es Luis Caldera, soy el gerente general de Kessel SAS, una organización de servicios profesionales con base en Bogotá. Soy ingeniero electricista y soy facilitador acreditador para simulaciones. Además de eso, soy instructor DevOps y principalmente trabajo en ITCM, DevOps y agilidad. Todo relacionado. Bien, ¿cómo inicia una transformación DevOps? La transformación DevOps inicia desde el momento en que decidimos trabajar con DevOps. En ese momento arranca la transformación. En este momento, probablemente alguien leyó en alguna parte sobre los beneficios de DevOps, alguien llegó de otra organización con algún tipo de conocimiento sobre DevOps o simplemente porque es el tema que existe en la actualidad y que el DevOps acompaña la transformación digital, etcétera, ¿no? Entonces el tema es implementemos DevOps y de a partir de ese momento en que se toma esa decisión, arranca la transformación de la organización para poder adoptar las prácticas de DevOps, ¿no? En ese momento, ¿a qué se enfrenta la organización? Pues se enfrenta obviamente a un desconocimiento de DevOps. Quizás haya personas al interior de las organizaciones que ya sepan que es DevOps, que hayan estudiado, que hayan participado en algún equipo, etcétera, ¿no? Pero en líneas generales va a haber eh, digamos, un desconocimiento general sobre qué es DevOps. Sobre el otro que nos vamos a enfrentar probablemente es al muro de la confusión. Y finalmente, pues, entre otras cosas, porque ciertamente hay muchas más cosas a las que se va a enfrentar la organización, pero digamos como parte de esta presentación nos vamos a centrar en estos tres puntos, ¿no? Y es la resistencia al cambio. ¿Bien? Recordemos que DevOps es una forma de trabajar. ¿Bien? Entonces, como es una forma de trabajar, estamos cambiando la manera como trabajan las personas, entonces vamos a ver que existe resistencia al cambio. Entonces, lo primero que tenemos que ver es qué es DevOps, ¿no? Y DevOps tiene múltiples definiciones. Hay organizaciones que consideran que DevOps es automatizar, hay otras organizaciones que consideran que DevOps es tener una cultura alrededor de la colaboración y la comunicación, etcétera, ¿no? Um, a lo largo del tiempo, desde que el término fue acuñado por Patrick Dubois por allá en el 2007, ha habido muchas interpretaciones y muchos intentos de explicar qué es DevOps, ¿no? Finalmente, el mismo Patrick Dubois en el State of DevOps Report de 2021 simplemente dice, DevOps es lo que sea que hagas para reducir la fricción creada por los hilos y todo lo demás es ingeniería, ¿no? Entonces aquí digamos, lo que nos lleva a esta definición es, DevOps está ahí para ayudarnos a generar flujo, para que el trabajo fluya, para que eh, los diferentes actores que están en el flujo de DevOps, ya sea para generar un nuevo producto, para sacar una nueva funcionalidad, etcétera, puedan trabajar de la manera más coordinada posible, con el mayor, digamos, con la menor cantidad de desperdicios, la menor cantidad de interrupciones, con la menor cantidad de de cuellos de botellas, etcétera, ¿no? Entonces, que pueda fluir el trabajo directamente. Ahora, para explicar DevOps, ha habido muchos intentos y normalmente uno consigue que se trata de explicar DevOps a través de los modelos, ¿no? Y hay
dos modelos que son muy útiles, muy comunes, que son el modelo de las tres formas o el three ways de DevOps y el modelo de CAMS o CAMS, ¿no? Pero esto es pura teoría. Acá, a explicar DevOps a través de CAMS y de CAMS, pues sí, me puede dar una idea, pero realmente no me pone en contacto con lo que viene siendo, con lo que viene siendo DevOps, ¿no? Como segundo paso nos vamos a encontrar con el muro de la confusión. Y el muro de la confusión es lo que se genera cuando un grupo de trabajo piensa que cuando entregó el trabajo al siguiente grupo dentro del flujo de valor, ya su participación terminó con respecto a esa pieza de trabajo, ¿no? Entonces, en ese momento, el grupo que recibe el trabajo dice, bueno, ¿y yo qué hago con esto? ¿No? Esto cómo lo continúo. Ah, cómo se construyó esto, cómo funciona, qué tipo digamos, de ajustes debería hacer, qué pasa, qué hago si esta cosa me falla, ¿no? Entonces ese es el muro, eso es digamos, el efecto que se genera. Y eso es lo que Andrew Clay y Lee Thompson han llamado el muro de la confusión. Entonces, nos vamos a enfrentar a los silos operacionales. Los silos operacionales son los que generan el muro de la confusión. Cuando tenemos silos dentro del grupo, en este caso grupos de TI, ¿no? Vamos al ejemplo más fácil, a desarrollo y operaciones. Cuando desarrollo termina de hacer su codificación, le entrega a operaciones y le digo, vaya y despliegue eso, ¿no? Pero cuando operaciones va a desplegarlo, pues se encuentra con que no sabe de qué trata el, el, uh, el producto que tiene en las manos, no sabe cómo liberarlo, no sabe si hay algún tipo de problema asociado a ese código, ¿no? Entonces hay toda una confusión acá. Entonces las organizaciones que están trabajando como silos es donde vamos a ver, digamos, manifestado en mayor magnitud el, el muro de la confusión, ¿no? Entonces, en ese tipo de organizaciones, cuando decimos, es que vamos a trabajar con DevOps, y pues, DevOps, la colaboración y la comunicación, ¿cómo así? O sea, ¿cómo hago yo para, si yo soy de desarrollo, yo hago código, ¿no? Y los de operaciones dicen, ¿cómo así que vamos a trabajar integrados si es que yo soy de operaciones y yo mantengo la infraestructura y me aseguro que esté estable, confiable, etcétera, ¿no? Entonces, ¿no? Aquí es como difícil eso de que yo tengo que ahora que involucrarme con el grupo de desarrollo o el grupo de desarrollo que ahora yo tengo que involucrarme en la operación, ¿no? Eh, digamos, ahí conseguimos una, una suerte de impedimento, ¿no? El siguiente paso es la resistencia al cambio. Es que cada vez que le decimos a una persona dentro de una organización, vamos a cambiar, la persona, la gran pregunta que le surge es, ¿qué hay o sea, cuál es mi beneficio? ¿Qué gano yo con esto? ¿No? Y eso se manifiesta de múltiples formas, se manifiesta a través de múltiples preguntas, incertidumbres que se genera alrededor de las personas, ¿no? Entonces comienzan a aparecer todo este montón de preguntitas que vemos por acá. Pues voy a seguir siendo valioso, ¿qué pasa con mi status quo? Vamos a tener mayor oportunidad de desarrollo, qué tanto esfuerzo tengo que hacer para poder sacar esto adelante con todo el trabajo que tengo encima. Esto cómo me aporta a lo que yo tengo que hacer y cómo me ayuda a lograr mis objetivos, ¿no? ¿Sí? ¿Seré que voy a seguir siendo relevante cuando hagamos este cambio? ¿Me quedo en el pasado y paso a ser un dinosaurio y me sacan de la organización? ¿Cómo será mi estabilidad de aquí en adelante? ¿No? O sea, hay muchos temas que comienzan a aparecer y, digamos, todo esto se da por la incertidumbre que genera el cambio ante las personas, ¿no? Entonces, iniciamos el proceso de transformación y decimos, vamos a implementar DevOps. Entonces, ¿qué es DevOps? Hay que enseñar, hay que hacer entender a las organizaciones qué es DevOps. Nos tenemos que enfrentar a la organización por silos y a la falta de comunicación y colaboración que existen entre las personas. Y además de eso, también nos vamos a enfrentar a los temas relacionados con la resistencia al cambio, ¿no? Y nuevamente, estos son solo algunos de los elementos y son los tres elementos que estamos utilizando para ejemplarizar cómo las simulaciones me van a ayudar en el proceso de transformación de DevOps, ¿no? Bien. Un concepto que es importante, y vamos a ver por qué es importante aquí más adelante, es el concepto del ABC de ICT.
El ABC de ICT fue desarrollado por Jan Shield y Paul Wilkinson. Paul Wilkinson es uno de los embajadores de DASA, del DevOps Agile Skills Association. Y con este modelo ellos lo que quieren es reflejar el impacto y la importancia que tienen la actitud, el comportamiento y la cultura en el éxito y la adopción de ITSM. Así nació para la gestión de servicios de TI. Pero esto estamos hablando de hace más de 20 años. Y, y este mismo concepto ha venido evolucionando en el tiempo para prácticamente ser vigente en cualquier iniciativa de transformación de TI, ¿no? Incluyendo todas las iniciativas de TI que estén asociadas con la transformación digital o todo lo que tenga que ver con una organización para adoptar cualquier tipo de capacidad digital, ¿no? Entonces, en cualquiera de esos contextos, la actitud, la cultura y el comportamiento de las personas tiene un impacto fundamental. Ahora, de acuerdo a esto, lo que nos dicen Jan Shield y Paul Wilkinson con su ABC de ICT es que la cultura influencia a la actitud, ¿sí? Entonces, la actitud asume unas personas está ante cualquier situación, cualquier estímulo que se dé, va a estar dado por, obviamente, las características internas de las personas, el temperamento, etcétera, pero además también por el entorno en que en que se ha formado esa persona, ¿no? Y ese entorno, pues, es la cultura. Si además de eso estamos en una organización, se le suma la cultura organizacional. Entonces, digamos, esa mezcla de parámetros de cultura van a influir en la forma como las personas van a tomar acción ante un estímulo que se esté dando, ¿no? Adicionalmente, la cultura y la actitud influyen en el comportamiento de las personas. De hecho, la actitud y la cultura se ven manifestados a través del comportamiento de las personas. ¿Okay? Para que tengan un ejemplo, el ABC de ICT nace de una publicación que se llamó ITSM from Hell, que era hace muchos años una forma de dar relevancia a la importancia de tener buenas prácticas en la gestión y utilizaron digamos, el antipatrón. Entonces decimos, bueno, todo lo malo, pues hablemos de lo malo para que entiendan lo bueno. Entonces, con base en eso, ellos hicieron este modelo del ABC de ICT. Eso viene acompañado de un juego de cartas. Aquí les pongo tres que tienen que ver con DevOps, con uno de los elementos de DevOps, ¿no? Para los que ya están familiarizados con DevOps, el modelo CAMS o CALMS, la S significa compartir. Una de las cosas que tengo que compartir es el conocimiento. Una mala práctica sería entonces no compartir el conocimiento. Y aquí vemos que eso lo podemos ver en organizaciones donde la cultura está, digamos, es como esa cultura de complejo de superioridad, donde nosotros somos los técnicos, nosotros somos los que sabemos, ¿no? Entonces, cuando tenemos ese tipo de culturas en la organización, entonces se genera la actitud de que yo, mientras sea el dueño del conocimiento, pues tengo el poder. Hay como esa actitud de soberbia o de, no sé, de ser superior porque tengo conocimiento. Y finalmente, esa soberbia de decir es que yo tengo el conocimiento me llama a comportarme como que yo tomo las decisiones y yo hago lo que sea sin importar procedimientos, prácticas, etcétera, porque quien sabe hacer las cosas soy yo, ¿no? Entonces, un poco para ponerles el ejemplo de cómo se relacionan una cosa con las otras utilizando las mismas herramientas que da el ABC de ICT. Bien, entonces dijimos, vamos a transformarnos en DevOps, ¿no? Toda organización que decide transformarse o decide adoptar e implementar DevOps va a pasar por diferentes etapas, ¿no? Y en el State of DevOps Reports del 2018 nos presentan estas etapas digamos, las etapas de evolución que va a tener una organización en la medida que está adoptando DevOps. Entonces, la primera etapa es la etapa cero, que es la etapa de construir la fundación. Esto ocurre cuando al interior de la organización comienzan a ver la importancia de colaborar, la importancia de comenzar a compartir conocimientos, prácticas, etcétera. Y ahí comienza, digamos, está como la génesis, ¿no?, de todo lo que es la transformación, digamos, la evolución de DevOps
en la organización. Después de que se construye la fundación, vamos a la etapa siguiente, que es, vamos a normalizar el stack de tecnología. Vamos a tratar de tener digamos, ah, menos variedad de tecnologías, menos variedad, por ejemplo, de sistemas operativos, etcétera, ¿no? Después que hacemos la normalización, entonces estandarizamos. Entonces ahí decimos, bueno, vamos a utilizar estas plataformas, vamos a utilizar esta técnica, vamos a utilizar esta arquitectura, vamos a utilizar estos sistemas operativos, vamos a utilizar no sé, estas plataformas, por ejemplo, ¿no? Después de esa etapa va la tercera etapa, que es expandir las prácticas de DevOps, y es tratar de llevar esas prácticas a más áreas dentro de la organización, a que las hagan, a que sean digamos, de uso más frecuente dentro de la organización. Después de ahí pasamos a la etapa de automatizar todo lo que tiene que ver con la entrega de infraestructura para simplificar la creación de ambientes, por ejemplo. Y finalmente, la quinta etapa es proveer capacidades de autoservicio. Las organizaciones van a ir evolucionando, van a ir siguiendo este camino en su evolución DevOps. Algunas les será más sencillo, otras les será más difícil. No necesariamente las organizaciones menos avanzadas que en DevOps quiera decir que es que no están en las 5. Sí, puede ser que estén en las 5 al mismo tiempo, pero están solamente centrados en un equipo, están centrados en un producto, ¿no? Y digamos, no han implementado la mayor cantidad de prácticas recomendadas para DevOps, ¿no? Para los interesados en el State of Development del 2018, hablan de cuáles son las prácticas asociadas a cada uno de estos, pero digamos, el contexto de esta presentación no es necesario entrar a ese nivel de detalle. Entonces, en la etapa de construir la fundación es donde yo estoy generando digamos, los elementos base para que mi equipo pueda comenzar a trabajar como DevOps. ¿Sí? Entonces acá en la construcción de la fundación, al inicio, comenzamos a ver los primeros indicios de colaborar, los primeros indicios de compartir, de comenzar a ver métricas en conjunto, de compartir conocimientos, por ejemplo, sobre cómo se desarrolló el producto para que operaciones lo pueda manejar de la mejor manera, u operaciones comienza a compartir temas de cuáles son los entornos y las prácticas para hacer la puesta en producción, para que el desarrollo de la aplicación o del código o de la funcionalidad del producto se haga para poder facilitar la puesta en producción, etcétera, ¿no? Ese viene siendo esa primera etapa. Comenzamos a construir el equipo de trabajo, comenzamos a derrumbar ese muro de la confusión. Esta etapa no es una etapa que simplemente la hago al inicio y luego me olvido de ella y sigo por acá. No, esta etapa continúa, es un continuo en el tiempo y yo estoy cada vez fortaleciendo más esos elementos fundamentales del equipo DevOps. Así al inicio puede ser que yo simplemente me centre en la colaboración y en compartir, pero a lo largo, mientras voy avanzando en el tiempo y voy incrementando, digamos, voy evolucionando en mi viaje DevOps, voy a comenzar a necesitar otras cosas dentro de la fundación, como por ejemplo comunicarnos transparentemente, dar visibilidad a las cosas, establecer mecanismos de priorización, centrarme en la mejora continua, hacer cada vez más experimentación, ¿sí? Entonces, no quiere decir que esa fundación simplemente ya la construí y de ahí en adelante ya me olvidé de ella, ¿no? Esto es un continuo, esto va a acompañar a la organización todo el tiempo que tenga la organización para trabajar con DevOps. ¿Eh? Hay otra etapa que también es importante, otro modelo que también es importante tomar en consideración aquí, que son las etapas de la competencia, ¿no? Y en este caso, pues nos vamos a centrar obviamente en DevOps, ¿no? Uno inicia siendo inconsciente de la incompetencia. Básicamente no sé que soy incompetente, ni siquiera tengo el conocimiento del área en la que soy incompetente. Luego de eso va la incompetencia consciente, es cuando yo entiendo que soy incompetente, ya conozco un poco del contexto y me declaro incompetente dentro de ese contexto porque no tengo las capacidades, no tengo las habilidades, no tengo el conocimiento adecuado. Luego de ahí viene la competencia consciente, cuando yo sé que ya tengo
¿no? La competencia para el contexto en el cual lo voy a aplicar y finalmente la competencia inconsciente, que ya esto es el nivel de sabiduría, donde las cosas se hacen, digamos, completamente naturales y podemos comenzar a, digamos, como a cuestionar las buenas prácticas y a transformar buenas prácticas. ¿Sí? Estamos en la competencia inconsciente. ¿Eso qué nos lleva? Eso nos lleva a que el equipo, el equipo DevOps, ¿no? Que son los que van a estar trabajando con esta nueva forma de trabajar que es DevOps, en su etapa cero, ¿no? En su etapa uno, en su etapa 2, etapa 3, 4 y 5, van a arrancar, ¿no? De la misma, siguiendo ese mismo modelo de competencia, ¿no? Acá, digamos, como nos vamos a centrar en esta parte, simplemente estoy resaltando la importancia, digamos, la etapa de incompetencia inconsciente en la etapa cero, pero eso también aplica a cualquiera de estas que está acá. Lo que pasa es que si yo no he entendido cuáles son las bases de DevOps, ¿no? Estoy aquí en en la incompetencia inconsciente, pues ni siquiera voy a saber que tengo que hacer estas cosas, ¿no? Entonces, por eso también esto como que comienza un poquito más adelante en el modelo en el modelo de competencia. Entonces, cuando estamos en la etapa cero y somos inconscientes de nuestra competencia, ¿no? Aquí es cuando nos dicen, vamos a iniciar la transformación DevOps. Entonces aquí uno dice como que un momentico, ¿no? ¿Qué es DevOps? ¿No? O sea, me van a decir que voy a trabajar ahora bajo DevOps, pero ¿esto qué es? ¿No? Aquí es cuando nos enfrentamos a la resistencia al cambio. Entonces, si vamos a hacer esta cosa de DevOps, como no sé qué es lo que es, hay una incertidumbre total alrededor de eso, entonces puedo generar resistencia al cambio. Mi actitud puede ser una actitud de resistencia. ¿Okay? Y además, ¿no? Está el muro de la confusión. Nos dicen que esto de DevOps es para que trabajemos integrados, pero es que yo estoy aquí en desarrollo, yo tengo que entregar mi código lo más rápido posible con el mayor nivel de calidad, que tengo que ver yo con operaciones, entonces comienza a verse el impacto que tiene el muro de la confusión. Bien, entonces las simulaciones, ¿sí? Nos van a ayudar fuertemente en la fundación, nos van a ayudar fuertemente en el trabajo con las personas, a ayudar a a mover a las personas en la etapa cero, en la fundación, a lo largo de todo este continuo de competencias. ¿Bien? Este es el área donde tiene mayor impacto las simulaciones, o por lo menos las simulaciones con las que yo trabajo. ¿Bien? Entonces, ¿qué es una simulación? Una simulación es un juego de roles. En ese juego de roles es un workshop donde eh, a los participantes los colocamos en un entorno completamente simulado y en ese entorno simulado los enfrentamos a una gran cantidad de retos que tienen que resolver aplicando principios, prácticas, métodos, técnicas de la disciplina de gestión que estemos trabajando, en este caso de DevOps, ¿no? Entonces, en ese caso, pues la simulación, ponemos a las personas a jugar, a que tengan un rol específico en un contexto en un contexto ya preestablecido, ¿no? Y ahí los enfrentamos a cosas que normalmente se verían, cosas a las que normalmente se enfrentarían personas que estén trabajando bajo DevOps, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos con la simulación? La simulación está orientada hacia las personas, ¿no? Por tanto, con la simulación, las personas al jugar, al estar involucrados y al estar haciendo, van a generar nuevos aprendizajes y van a generar nuevas experiencias, ¿no? Y como los nuevos aprendizajes y las nuevas experiencias son elementos internos, eso me va a ayudar a modelar la actitud de las personas. ¿Eh? Y con una nueva actitud voy a tener un nuevo comportamiento. Y los comportamientos son aspectos fundamentales en la adopción de DevOps, ¿no? Tanto así que toda esta lista que yo les colocaba acá son comportamientos. Entonces, en la medida que nosotros vamos moviéndonos digamos, en nuestra evolución y el equipo va avanzando, cada vez va a ir desarrollando nuevos comportamientos o fortaleciendo comportamientos que van asociados hacia digamos, el trabajo bajo DevOps. Inicialmente comenzamos a construir un comportamiento de colaboración, un comportamiento de compartir y luego de ahí voy
en la medida que vamos avanzando y vamos evolucionando, entonces vamos integrando nuevos comportamientos, digamos, importantes para DevOps, como, bueno, estos que aparecen acá arriba, que ya les había comentado. De ahí lo importante de las simulaciones en las personas, y el impacto que tienen las simulaciones en las personas. Nuevos aprendizajes, nuevas experiencias, me genera una nueva actitud de hacer las cosas y eso me lleva a un nuevo comportamiento, ¿no? ¿Por qué decimos que las simulaciones son útiles en en esa etapa cero, ¿no? Entonces ya dijimos, pues, me generan nuevo aprendizaje, me generan nuevas experiencias, nuevas experiencias. En la etapa de incompetencia inconsciente, que es cuando nos enfrentamos por primera vez al momento de que nos vamos a transformar, ¿no? La simulación me puede ayudar a enseñar qué es DevOps, a que las personas entiendan lo que realmente significa DevOps. No lo que me dicen en un curso, ¿no? No lo que me dicen porque me explicaron las tres formas o porque me explicaron CAMS, sino realmente a formar parte de un equipo DevOps y desarrollar mi conocimiento de DevOps en la medida que voy avanzando con ese equipo DevOps, ¿eh? Esa actividad de trabajar como parte de un equipo DevOps en este entorno simulado, entonces me va a generar nuevas experiencias. Este, estas, esta, mm, Estos dos elementos de nuevos aprendizajes, nuevas experiencias, vamos a atacar el tema del qué es DevOps, el tener la nueva experiencia de ir avanzando en eh, digamos, en mi conocimiento sobre DevOps y en evolucionando con el equipo durante la simulación, me va a generar también nuevas experiencias, ¿no? Que a su vez me van a traer una nueva actitud. Esa nueva actitud, ¿no? Pues me va a ayudar a reducir la resistencia al cambio. Si yo les digo a las personas qué hay en esta transformación para cada uno de ustedes, les enseño, ¿no? A través de la experimentación, a dónde van a llegar, cómo van a trabajar en el futuro, voy a dar una claridad del estado deseado y con eso voy a bajar los niveles de estrés, el nivel de angustia, eh, pues el desconocimiento y la incertidumbre, todo eso lo voy a bajar y voy a comenzar a atacar la resistencia al cambio, los elementos que realmente se manifiestan como una resistencia al cambio. Y lo otro que voy a atacar es el muro de la confusión, porque al involucrar a las personas dentro de la simulación, van a poder experimentar cómo el romper las barreras entre los hilos organizacionales, entumbar ese muro de la confusión, se va a reflejar en una mejor forma de trabajar para cada quien, un mayor beneficio para cada quien y una mayor entrega de valor para la organización para la cual estamos trabajando. Entonces, el impacto más fuerte que tiene un ejercicio como una simulación está al inicio de de todo el proceso de transformación, preparando a las personas, dándole esa fundación para que puedan formar parte efectiva de un equipo que trabaja bajo DevOps y que va a ir evolucionando DevOps en la organización en el tiempo. En la etapa de incompetencia consciente, y es cuando yo digo, ya sé que es DevOps, pero no tengo ni idea aquí cómo es el tema del trabajo en equipo y cómo es que voy a visualizar las cosas y cómo es que vamos hacer temas, cómo eso que la automatización es importante, ¿no? Entonces, en esta etapa, la simulación también ayuda, también tiene un impacto fuerte, no tan fuerte como en el caso anterior. De hecho, en la medida que vamos avanzando en el continuo de competencias, comienza a reducirse el impacto que tiene la simulación. Pero la etapa de incompetencia inconsistente también es una etapa donde donde podemos generar un buen impacto porque va a fortalecer el conocimiento que tengamos sobre DevOps y me va a permitir experimentar con nuevas herramientas, con nuevas formas de relacionarme con las personas, nuevos mecanismos de comunicación. Me va a permitir, por ejemplo, comenzar a experimentar con Kanban para darle visibilidad al trabajo y poder controlar de una mejor manera el trabajo. Me va a permitir, por ejemplo, ver cómo impacta la automatización en el flujo, ¿sí? Entonces, en esta etapa también tenemos un impacto fuerte. En la siguiente etapa de la competencia consciente, nuevamente baja el impacto que tiene la simulación,
pero es una herramienta sumamente útil si tenemos que involucrar a nuevas personas en el equipo, ¿no? Es muy diferente que las personas lleguen al día a día del trabajo y se consigan con toda la carga de trabajo. Eh, Realmente la atención que se pueda prestar a las dinámicas que existen entre el equipo quizás no sea la necesaria, y la curva de aprendizaje, la curva para integrarse como un miembro productivo del equipo puede ser muy larga. Entonces acá la simulación nos ayuda a traer a esa persona al equipo, trabajar todos en este entorno simulado y que esa persona entienda cómo es la forma de trabajar del equipo al cual va a pertenecer, y de esa forma pues acortar tanto la curva de aprendizaje como la curva o el tiempo para que esa persona sea un integrante efectivo, productivo dentro del equipo. Y en la última etapa, que es la etapa de la competencia inconsciente, acá es cuando la simulación realmente tiene un impacto bastante bajo, ¿no? Y aquí básicamente la importancia o el uso que pudiera tener estaría más orientado hacia la mejora continua y hacia la posibilidad de generar nuevos experimentos, ¿no? De poder ver cómo podemos traer nuevas ideas al trabajo en equipo, cómo podemos hacer uso de otras herramientas, cómo pudiéramos definir quizás nuevas métricas o formas de medir, etcétera, ¿no? Entonces, acá es menos impactante, sigue siendo importante en la formación del equipo, en la preparación de las personas, pero ya no tiene ese impacto tan fuerte como lo tenían en las primeras etapas. Bien, ¿cómo luce una simulación? Esta es una de las simulaciones con las que trabajamos para DevOps. Está basado en el libro del Proyecto Phoenix. Muy probablemente muchos de ustedes conocerán qué es el libro del Proyecto Phoenix. Este fue el primer intento en la industria de generar, digamos, una formalización de todo lo que era el movimiento DevOps en ese momento. En este libro es que se desarrolla el concepto de las 3 formas de DevOps, o el concepto de los 3 ways de DevOps, ¿no? Entonces, ¿cómo luce una simulación? Una simulación es un juego de roles. Lo hacemos en una sala, usualmente con una distribución en U, donde cada asiento es un rol, y cada una de digamos, de estos materiales son las instrucciones de trabajo para las personas, y además de las instrucciones, también representa el trabajo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, en esta simulación en particular del proyecto Phoenix, esta es una simulación que, como el proyecto Phoenix es un libro para DevOps, entonces es una simulación que está directamente centrada en DevOps y en la transformación digital. Entonces, con esta simulación se construyó para que las personas pudieran explorar y experimentar la esencia de DevOps, responder qué es DevOps, entender qué es DevOps, ¿no? Eh, Entender cuáles son los aspectos culturales y de comportamiento que están relacionados con el trabajo en un entorno DevOps, la colaboración, la comunicación, transparencia, visibilidad, priorización, etcétera, ¿no? Descubrir cómo DevOps puede ayudar a que los equipos de trabajo sean más eficientes y efectivos, cómo derrumbar el muro de la confusión, cómo implementar el flujo en el trabajo diario, ¿no? También nos permite experimentar cómo implementar principios de DevOps en su propia organización, cómo está construido con base en el proyecto Phoenix. Entonces, está muy alineado con las 3 formas de DevOps, ¿no? Con el pensamiento sistémico, con la retroalimentación, y con la mejora continua y la experimentación continua. ¿Okay? Y finalmente, explorar cuáles van a ser factores críticos de éxito para que podamos adoptar y desplegar DevOps en una forma adecuada para la organización en los tiempos de la organización. Bueno, esos son los objetivos genéricos, ¿no? Pero dependiendo del estado, la etapa en la que nos encontremos en la evolución de DevOps, pudieran cambiar los objetivos específicos, ¿no? Para la simulación. Y digamos, lo que hacemos los facilitadores, que justamente ayudamos a orientar la simulación hacia ese elemento específico que se quiera trabajar, ¿no? Les puedo dar dos ejemplos de uso de simulaciones. Uno, para generar empatía entre las personas que trabajaban en una misma organización.
ni siquiera se utilizó la simulación para la disciplina que enseña la simulación, ¿no? En este caso, Proyecto Phoenix es para DevOps, Mars Lander es para ITSM, etc. Entonces, no se utilizó para enseñar esa disciplina, se utilizó para incrementar la empatía de las personas, ¿no? Y en otro caso, se utilizó la simulación para que dos organizaciones que trabajaban como en forma federada pudieran entender de qué manera podían trabajar en conjunto, ¿no? Entonces, tampoco estuvimos enseñando DevOps o enseñando ITCM, sino simplemente usamos la simulación para generar estos cambios en las personas. ¿Cómo se estructura una simulación? Todas las simulaciones están estructuradas de la misma manera. Todas son iterativas, algunas tienen 4 iteraciones, van hasta 7 iteraciones. Todas las iteraciones se hacen de la misma forma, tienen una preparación, tienen una planeación, tienen una ejecución y tienen una reflexión, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Que con el resultado de la reflexión, entonces venimos aquí a la preparación, planeamos el trabajo, ejecutamos trabajo, reflexionamos y ahí estamos en este ciclo de mejora continua a lo largo de la simulación. El contexto en el cual la gente le toca jugar en Parts Unlimited, en el proyecto Phoenix, es el mismo del libro. Es una compañía que se llama Parts Unlimited. Es el contexto de esa organización es que está perdiendo dinero, tiene serios problemas financieros y está sumamente retrasado en su infraestructura. Y consideran que el proyecto Phoenix es lo que los va a salvar y los va a ayudar a incrementar las ventas, a volverse rentables y a que la acción vuelva a subir. Para lograr toda esa transformación dentro de la organización, entonces las personas que juegan en la simulación tienen unos roles específicos que tienen que tomar. Esos roles específicos, creo que me faltó se me borró el slide, qué pena. Se me borró el slide donde está la estructura de roles en la simulación. Pero bueno, les toca tener roles de TI y roles del negocio. Entonces hay roles para operaciones de TI, hay roles para desarrollo de TI, tenemos roles del negocio, el rol financiero, etc. Entonces, durante el juego, la idea es que como equipo multifuncional logren sacar adelante el proyecto Phoenix aplicando los principios de DevOps y aplicando prácticas de DevOps, ¿no? Trabajando de manera integrada con el negocio, viendo la importancia del product owner, la importancia de centrarse en los productos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso es parte de lo que queremos, lo que vamos a trabajar o lo que se trabaja en una simulación como esta. Ahora, si nosotros estuviéramos en la realidad, en una organización que está pasando por esa situación y necesita transformarse, no hay un momento de decir, un momento, paremos, ¿no? Transformemos y sigamos, ¿no? Hay un business as usual que tiene que continuar. Entonces, en la simulación también tenemos ese aspecto. Tenemos un business as usual y tenemos una transformación. Entonces, tenemos que tener un balance adecuado entre ambas cosas. Por esa razón, durante la simulación, además de todo lo que tiene que ver con el proyecto Phoenix, nos vamos a ver enfrentados a incidentes, problemas, bugs, nuevas características que construir, nuevas aplicaciones, proyectos de TI, proyectos del negocio. Vamos a ver iniciativas de mejora continua. Tenemos que capacitar digamos, hay algunos roles que les toca capacitar a otros roles dentro de la organización para incrementar la competencia del equipo. Vamos a considerar la adopción de nueva tecnología. Tenemos que responder a la retroalimentación de los usuarios de los servicios que presta Parts Unlimited, etc. Entonces, no solamente nos vamos a centrar en la transformación, sino que vamos a vivir cómo podemos sacar adelante una transformación DevOps en una organización que está operando, está viva, tiene un business as usual y tenemos, a la vez que vamos a transformar, tenemos que mantener ese business as usual. ¿Con qué experimentamos en el proyecto Phoenix? Pues con muchas cosas, entre ellas todo lo que está en esta lista, ¿no? El flujo, o si lo queremos llamar los procesos, con la colaboración en el equipo de trabajo, cómo nos comunicamos y cómo logramos una comunicación asertiva, por ejemplo, con el negocio, para poder tener un entendimiento claro de cuáles son los requerimientos, cómo hacemos y vamos evolucionando como equipo
Acá pudiéramos, por ejemplo, decir, vamos a utilizar la simulación para el modelo, para darle, no sé, para visualizar o para que se experimenten las etapas de transformación de equipos de Tuckman, por ejemplo. También pudiéramos utilizar una simulación como para eso, ¿no? Entonces, para los coaches que trabajan en DevOps, los coaches DevOps, también es una herramienta bien interesante para ayudar a las personas a que entiendan y puedan dar lo mejor de sí en un contexto específico o ayudar a los equipos a que sean de alto desempeño, ¿no? Um, en este juego se experimenta con la experimentación. Tenemos que experimentar cosas durante la simulación. Vamos a ver la mejora continua, vamos a ver el impacto que tienen los cuellos de botella, los desperdicios y los impedimentos. Vamos a tener, como vieron, tenemos una demanda bien amplia de, digamos, por trabajo de realizar. Así que tenemos que hacer una buena priorización, tenemos que hacer un buen balanceo de carga, hay que darle visibilidad al trabajo, etcétera, etcétera. Muchos de estos, muchos elementos que tienen que ver con la adopción de DevOps en una organización. Bien, no les puedo dar más información sobre las simulaciones porque eso es un... no puede, no, ¿cómo que se llama? No podemos como mostrarles la dinámica, porque eso viene siendo como un spoiler alert, ¿no? Entonces, la información que puedo darles en este momento sobre la simulación es la que les acabo de compartir. Tenía pensado mostrarles un video, pero ya nos estamos quedando cortos de tiempo. El video es un poquitico largo. Pero bueno, a este punto quisiera ver si tienen alguna pregunta de lo que hemos visto. Sí, Luis, te cuento que nos llegó una pregunta por el Q&A y nos pregunta Juliana algo muy importante. Sí. Desde los líderes, ¿qué podemos hacer precisamente para que el muro de la confusión no se vuelva algo gigantesco y difícil de enfrentar? Bueno, la respuesta más sencilla es jueguen el proyecto Phoenix. ¿Sí? Esa es la respuesta más sencilla. Ahora, ¿qué es lo que sucede en las organizaciones cuando se manifiesta el muro de la confusión? Es cuando en la organización existe el pensamiento en silo. Cuando el pensamiento en silo digamos, es común en la organización, cada persona que trabaja en la organización va a responder exclusivamente a lo que su vertical de trabajo, su función, le exige. ¿Sí? Entonces, y simplemente dicen, es que para mí yo respondo a las métricas, a los indicadores que esta unidad de negocio funcional a la que pertenezco me exige. Entonces, yo utilizo solamente estos procesos, utilizo solamente estas herramientas, estas tecnologías. Comenzar a derrumbar el muro de la confusión implica cambiar el pensamiento de silo, ¿no? Las personas que están en roles de liderazgo tienen que cambiar su manera de liderar. ¿Sí? En el mundo digamos, de los líderes, todo el esquema de liderazgo viene derivado o viene heredado del mundo militar. Así comenzaron a construirse las estructuras organizacionales. En el mundo militar, la estructura es de comando y control. Tengo un jefe y el jefe manda y los demás hacen con base en lo que los mandan a hacer. Eso ha venido moviéndose en las organizaciones en el tiempo. Ya viendo en un tiempo en que han estado cambiando este tipo de situaciones, pero en organizaciones que aún están muy hacia esa estructura militarizada, son organizaciones en las que el pensamiento en silo es muy, muy marcado. Y mientras más estemos hacia ese estilo de liderazgo, más marcado y más grande va a ser el muro de la confusión. Por el otro lado, digamos, los cambios que se están dando hacia, digamos, otro tipo de cultura, está el comando por misión, por ejemplo, o está el liderazgo servicial. Entonces ya moviéndonos hacia ese lado,
hacia el lado que el liderazgo está dado para habilitar a las personas a que hagan el mejor trabajo, a dar ese sentido compartido de una misión o un gran objetivo común. Cuando estamos moviéndonos hacia ese lado, estamos tumbando, estamos deshaciendo el muro de la confusión, ni siquiera tumbándolo, lo estamos desvaneciendo, lo estamos eliminando por completo, ¿no? No solamente tumbamos el muro, sino que retiramos todos los bloques que, están que quedan en la organización. Entonces, la respuesta desde el punto de vista del liderazgo es hay que cambiar la manera de liderar. Hay que volverse más un facilitador, más un habilitador, más digamos, un líder que ayuda a las personas a que den lo mejor de sí, a que trabajen por un objetivo común. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Ah, listo, es que pensé, pues se quedaron, no, se quedaron callados en el... no sé, Diana, ¿hay alguna otra pregunta? No, ya no tenemos ninguna otra pregunta. Me encantaría que de pronto, como en el cierre, des una recomendación general para aquellos que están nuevos en todo este mundo. Fue muy buena pregunta y muchas gracias por la presentación. También la pregunta de Juliana. Una recomendación, porque de pronto puede darles un poco de miedo, pero ¿cuál sería tu recomendación final? Pues en el mundo de DevOps, pues sí, DevOps es una nueva forma de trabajar, ¿no? DevOps puede lucir como algo extremadamente complejo, difícil, ¿no? Como inalcanzable, ¿no? Pero como todo, digamos, la torta hay que comérsela por pedacitos. Entonces, en el caso de DevOps, cuando vayan a una transformación, lo primero que yo les recomiendo es entiendan de qué se trata. Traten de dar respuesta a esas preguntas. No se queden en el tema de esto, ¿qué significará para mí? Y se quedan ahí rumiando en la incertidumbre, ¿no? Tomen una acción y busquen informarse o busquen capacitarse sobre el tema para que entiendan realmente qué es lo que esto implica para cada uno de ustedes en las organizaciones, ¿no? Como les decía al inicio, uno tiene unas etapas por las que pasa con respecto a las competencias, pues traten de identificarse en el momento en donde se encuentran y, digamos, ir fortaleciendo sus competencias alrededor de DevOps, ¿no? Esto obviamente no es un trabajo sencillo, eh, no es un cambio sencillo en las organizaciones, ah, pero hacia allá nos estamos moviendo hacia un trabajo estilo DevOps. Quizás no completamente DevOps, pero por ahí, por ejemplo, está SRE también, que va muy de la mano con DevOps, es formas diferentes de trabajar, cada vez buscando la posibilidad de entregar mayor valor a las organizaciones y pues tenemos que formar parte de esa ola. No tenemos otra alternativa, así que hay que prepararse para ello y tratar de ser un jugador efectivo, productivo en esa ola. Perfecto, Luis, muchísimas gracias. Esta ha sido una charla muy enriquecedora. Espero que la comunidad la haya disfrutado y le haya sacado el máximo provecho. ¿Sí? Pues agradecerte, Luis, por esta intervención. Yo creo que todos estamos muy agradecidos contigo, los aportes muy valiosos. Si alguien tiene alguna otra pregunta, pues yo creo que este sería como el espacio para hacerlo antes de finalizar. Y como lo veo que no tienen más preguntas, pues Luis, muchísimas gracias. Listo, los dejo acá si necesitan conocer más sobre las simulaciones, les dejo acá este código QR para que accedan al formulario de Office y dejen sus datos para que los podamos contactar y mostrarles un poco más detalle de qué trata la simulación. Por lo tanto, pues muchas gracias a todos, gracias por su tiempo y bueno, muy agradecido de haber participado, muchas gracias por la invitación y pues me despido entonces.
Perfecto, Luis, es un placer para nosotros tenerte por aquí. Que pases una feliz tarde. Igualmente para todos. Hasta luego.